mes es un mes atípico de verdad, porque Shela se caracteriza porque septiembre es el mes de la feria, ¿verdad? De independencia, donde usted come chuchitos, ¿qué más? Garnachas, churros, las manías que nunca faltan, ¿verdad? Los alborotos, las roscas y todo lo que nosotros disfrutamos, pero este año no lo hemos podido disfrutar, pero a la salida usted va a tener un recuerdito para que también no se le olvide este servicio. Así que en Guatemala tenemos algunos símbolos que representan que Guatemala es un país independiente, y todos los países tienen algún símbolo que representa la libertad que ellos como país tienen. Y nosotros en Guatemala pues tenemos varios símbolos de que nosotros somos un país libre, soberano, dice, e independiente. Pero yo creo que todavía no somos un país libre, porque muchas veces dependemos de otras naciones, lamentablemente, y a las instituciones financieras. A veces los guatemaltecos ya les debemos hasta las orejas, ¿verdad? Les tenemos ya muchas deudas, y así que siempre somos un país que dependemos de otras naciones. Pero la gran ventaja que los cristianos, los hijos de Dios, la verdadera libertad no la encuentra en un país donde se proclama la libertad social, sino que nosotros tenemos como cristianos el gozo, la satisfacción de haber conocido a Jesús, y que Él sí nos ha hecho libres de todo lo que esclaviza a la humanidad, que es el pecado. En Cristo Jesús nosotros reconocemos que tenemos la verdadera libertad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque son libres del pecado? Aleluya, somos libres de la condenación, somos libres, hermanos, para poder servirle a Dios y darle gloria a Él todos los días de nuestra vida. Así que tenemos algunos símbolos, y alguno que yo le puse demasiada atención fue el escudo que está en el centro de nuestra bandera. Me llama la atención 4 elementos importantes que están representados acá, que de alguna forma nos hablan de la libertad, de la independencia de nuestro país. Tenemos número 1, las espadas. Usted las ve que están cruzadas ahí. Dice que simbolizan la justicia y la soberanía. Tenemos las ramas de laurel que se ven preciosas allí y que representan la victoria. Tenemos también el pergamino que está en el centro del escudo. Dice 15 de septiembre de 1821, y es la fecha del nacimiento de Guatemala como un país independiente. Y tenemos el famoso quetzal, el quetzal que simboliza la libertad. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen el quetzal así en persona? Levante la mano. Muy pocos. Los quetzales que andan entre la bolsa, eso sí los conoce usted, ¿verdad? Y los distingue muy bien. Pero conocer el quetzal, hermanos, de verdad es algo impresionante. Es un ave tan preciosa. De verdad, el vuelo del quetzal es tan asombroso. Con mi familia tuvimos la oportunidad de ir al refugio del quetzal, y no me pagaron para publicidad, pero acá está en el camino hacia Malacatán, está el refugio del quetzal, y hay una época en que sí puede uno ver al quetzal bastante de cerca y le puede uno tomar algunas fotografías. Y vimos el vuelo impresionante de esta ave, su cola majestuosa, es tan precioso. Y tenemos este símbolo que realmente significa la libertad. Algunos dicen que el quetzal, si se pone en una jaula, dice que se muere, ¿verdad? Yo no sé. Pero algunos lamentablemente los han matado y los han hecho asados, ¿verdad? Esa es otra historia, ¿verdad? Y a veces me dijeron que en Costa Rica había más quetzales que en Guatemala, ¿verdad? Y eso es triste. Pero todo esto representa, estos símbolos patrios representan que un día Guatemala finalmente fue libre de la corona española.
Nuestros impuestos se iban para allá, ¿verdad? Y ellos nos gobernaban a su sabor y antojo. Pensando en todo esto, esto nos representa que en los líderes de aquella época, si usted quiere, una revolución, había un ardor en el corazón de las personas de ser libres, de no depender de alguien más. Y creo que es un anhelo de todas las personas alrededor del mundo. Todos queremos ser libres. Los niños quieren ser libres, los jóvenes quieren ser libres, los adultos queremos ser libres. Todos amamos la libertad, ese don precioso que Dios nos dejó para que podamos nosotros disfrutarlo, pero lo podemos disfrutar como Dios lo manda. Y la verdadera libertad es que Dios nos quiere sacar de la esclavitud, no de otras personas, no de otros seres humanos, sino que el Señor nos quiere sacar de la esclavitud, pero del pecado, que ha sido una de las pestes más grandes de la historia de la humanidad, que ha venido a afectar a grandes, a pequeños, a ricos, a pobres, a hombres, a mujeres, y ha venido a traer cautividad a las personas y les ha puesto la cadena para que la gente no pueda disfrutar de la verdadera libertad. Pero para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, para que muriera en una cruz, clavado ahí, para que Él llevara nuestros propios pecados y nos pudiera sacar totalmente de la esclavitud y así ser nosotros completamente libres. ¿Cuántos libres hay acá hoy? Amén. Usted es libre, es libre, es libre para adorar a Dios, es libre para servirle al Señor, es libre para poder vivir una vida correcta en su casa, en su familia, en su trabajo, porque Jesús hizo ese gran milagro en el corazón de todos nosotros. Viendo esto de los símbolos patrios, me hizo sacar la siguiente conclusión, y es que muchos nos gloriamos en lo que tenemos en nuestro país. Algunos se glorían más que otros, pero yo digo, ¿en qué nos debemos de gloriar los cristianos, los hijos de Dios? Pablo nos da la respuesta a esta pregunta y podemos leer Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vea, el apóstol Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse. Él era un hombre 100% nacionalista, que amaba con todo su corazón a la nación de Israel y a su pueblo también, y no toleraba que le pudieran enseñar otras cosas que no fuera aquello que él había aprendido desde el principio, desde su niñez. Vea, Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Filipenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Dice Pablo que él fue circuncidado al 8º día. Eso quiere decir que era 100% descendiente de Abraham, persona de pacto, del linaje de Israel. Mire, de la tribu de Benjamín. Ese soy yo, dice Pablo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Vea sus credenciales que está mostrando el apóstol Pablo, pero vea cómo cambió totalmente su vida, cómo cambió totalmente la visión cuando se encuentra con Cristo. Pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Un día se le aparece
el Señor al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Y ese encuentro que Pablo tuvo con Jesús cambió totalmente su vida. Aquel hombre que decía que era de la pura cepa, de la descendencia de Abraham, aquel hombre que decía yo soy 100% un israelita, aquel hombre que dijo yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy aquel hombre que también he sido instruido en toda la ley de Dios, toda la grandeza, todo lo que Pablo tenía fue cambiado en un instante. Cuando él se encontró con Jesucristo, su vida estaba esclavizada a todo lo que ya leímos de él. Estaba esclavizada totalmente a él. Él no había entendido realmente el concepto que era de vivir una vida de libertad. Desde el momento que él se encontró con Jesús, su vida cambió. Y es que, mis amados hermanos, el encuentro con Jesús cambia la vida. Estábamos platicando con el pastor Naito en un programa y platicábamos de la esclavitud. Yo a los 18, 19 años fui esclavo al cigarrillo. Los que fumaron, mis compañeros exfumadores, saben a qué me refiero. Que es uno de los vicios más difíciles de dejar. Cuando están aquellas tardes frías, uno luego se imagina un cigarro y una tacita de café. Y como que eso le refresca el alma a uno. Pero al final uno se siente mal. Y cuando le pasa ese malestar ya tiene otra vez la ansiedad de seguir fumando. Y es un vicio de los más difíciles de dejar. Yo he hablado con algunos cristianos que todavía no han podido romper ese vicio. Y ha sido difícil en su vida. Pero yo lo que les aconsejo es que se sometan a Cristo Jesús lo más que puedan. Yo tenía un discípulo hace mucho tiempo que era un exmarero, que era un ex drogadicto, pero así empedernido. Y él decía, una vez me dijo, pastor, ¿me da permiso? Yo voy a irme 8 días a un ayuno y me voy a ir a la playa. Allá un amigo tiene un ranchito y me lo va a prestar. Y me voy a ir allá a ayunar y buscar el rostro de Dios y a sacrificar este cuerpo porque ya no aguanto las ganas de inyectarme, decía, de droga. Era tan esclavo, había sido tan esclavo a los vicios, a la droga, que solamente cuando se sometió a Dios, se sometió al señorío de Jesús, su vida cambió totalmente. Y ese es Jesús, el que nos cambia totalmente la vida. Independientemente del trasfondo que nosotros hayamos traído, puede ser racial, familiar, cultural, económico, qué sé yo. Lo que ha hecho en nosotros es que Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida y sigue cambiando nuestra vida para que el mundo no pueda esclavizarnos una vez más. Pablo tenía el problema acá con los hermanos de Galacia, y es que había muchos judaizantes en ese tiempo que querían volver a los cristianos a que practicaran las leyes judaicas, y si no les decía, ustedes no pueden disfrutar de la verdad, les decían estos maestros, no pueden disfrutar de la verdadera libertad. Pero Pablo dice, no, acá solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz, crucificado, Él es el único que puede traernos la verdadera libertad y no necesitamos de otras cosas. Gloria a Dios, hermanos, que no necesitamos otras cosas para poder disfrutar la verdadera libertad,
que disfrutamos en Cristo Jesús. Es solamente cuando hemos abrazado en fe, cuando hemos dicho nosotros en nuestro corazón que lo recibimos, lo aceptamos como nuestro único y verdadero Salvador, es cuando Él ha hecho ese cambio tan trascendental en nuestro corazón. Y Él quiere seguir cambiando la vida de los guatemaltecos. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de poder compartir con otras personas la luz de Jesucristo, que ha venido a alumbrar nuestro camino y a sacarnos de la oscuridad y poder caminar nosotros bajo el reino de la luz. Hay una sola cosa en el mundo en que yo me puedo gloriar, igual que el apóstol Pablo, y es en aquello que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La cruz de Cristo realmente echa por tierra todo orgullo humano. La esencia del mensaje que emana de la cruz es que el hombre se encuentra en una condición de miseria espiritual y no puede gozar de la verdadera libertad. Por eso el Señor dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso debemos de tener cuidado. Nosotros debemos de cuidar nuestra libertad que gozamos en Jesucristo, porque el enemigo siempre quiere resucitar nuestra vieja naturaleza para que podamos nosotros practicar las cosas que veníamos practicando antes. Y es ahí donde debemos de buscar el rostro del Señor para poder nosotros vivir en la verdadera libertad, porque lamentablemente muchos cristianos han caído en el juego de Satanás, que el Satanás les ha ofrecido algunos recursos para ellos poder disfrutar, pero lo que ha hecho el enemigo es volverlos a encadenar para que no disfruten de la verdadera libertad. Somos libres porque hemos entendido el mensaje de la cruz y lo hemos abrazado en nuestro corazón con fe. Pablo era un hombre que el centro de su vida y su ministerio estaban fundamentados en la cruz. Vea 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Para nosotros haber creído que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz en mi lugar, es el poder de Dios demostrado allí en el Calvario para salvar a la humanidad. Para los que no creen eso, muchos en el tiempo de Pablo decían: ¿cómo es posible que yo, poniendo mi fe en un hombre que murió como un criminal colgado en un madero, yo voy a tener la vida eterna? Pues el mensaje de Dios es ese, que cuando yo he puesto mi fe en el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí, yo tengo vida eterna. ¿Cuántos hay acá que tienen vida eterna? Amén. Por eso no le tenemos temor al COVID, ¿verdad? Por eso no le tenemos temor a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Nuestra vida está escondida en Él. Y hoy en día es cuando nosotros debemos de aferrarnos más y más, porque la Biblia habla que antes de la segunda venida del Señor habría pestes. Y vaya si no estamos viviendo en un mundo de una peste que nadie, ningún gobierno, ninguna potencia del mundo, ni ninguna arma nuclear, un virus tan pequeño, lo han podido matar. Vea, porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Si hay algo que nuestro país necesita, es escuchar el mensaje de la cruz. Si hay algo que los guatemaltecos, aquellos que no han nacido de nuevo,
necesitan con urgencia escuchar es el mensaje de la cruz. Y nosotros somos los llamados, si amamos a nuestra gente, amamos a nuestra nación, de compartir ese mensaje que nos trae libertad. No podemos nosotros seguir con una vida pasiva como la que llevamos. Guatemala lo necesita a usted y me necesita a mí. Guatemala necesita sus rodillas. Guatemala necesita su boca para poder compartir que solamente en Cristo encontramos la verdadera libertad. Así vivan las personas en el país más seguro del mundo, aunque yo creo que ya no hay un país seguro en el mundo. Así las personas vivan en un país que tenga una seguridad económica extraordinaria. Los hombres jamás van a poder encontrar la verdadera libertad. Y nosotros así vivamos en un país tercermundista, como nos llaman, pero si hemos conocido a Jesús, hemos encontrado la verdadera libertad, porque el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado. Y esa esclavitud ha estado rondando en la vida de todos los seres humanos, pero el Padre dio la solución. Y Él dijo que si nosotros creíamos en Jesucristo su Hijo, Él nos haría verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es un día de gratitud en nuestro corazón, pero también de reto de Dios para nosotros, para que podamos vivir nosotros la verdadera libertad y podamos ser de bendición para nuestro país.